dejas un voice note largo y dices, ay, te hice un podcast. ¿Qué pasa? Que es un formato, es algo que sigue siendo relativamente nuevo. En la región tenemos apenas 7 años haciendo podcasting en serio. En Estados Unidos, que son 15, 20 años. O sea, es Ujú. como, sigue siendo innovador y por eso se siente como esta llegada del formato. Pero no hay demasiados podcasts, pero se sigue sintiendo nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una agencia de medios tiene que pautar y invertir, hacer una campaña en un podcast, le sigue siendo nuevo, distinto, cómo hago el conversion rate, como justo estamos allí en este momento en la industria. De que hay un montón de gente consumiendo contenido en formato podcast, existe. De hecho, para 2027 ya Latinoamérica va a ser líder en los estudios que yo he leído según Podnews en el mundo entero en consumo de podcasting. Ujú. Entonces sí, creo que es muy emocionante estar chambeando ahorita en este formato que sigue siendo disruptivo, innovador, porque tiene poco tiempo en el mercado latinoamericano al menos. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, productora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Le agradecemos a Coco House en Santurce, Puerto Rico, por dejarme grabar este episodio en el collab aquí en la cabina. Mayra, feliz Día de las Madres anticipado. Ay, gracias, gracias. Siempre se me olvida que yo soy madre, si te soy sincera. Digo, no, La criatura que está corriendo en tu casa no es suficiente ahora. lo tengo muy presente, que soy mamá, por si acaso, lo tengo muy, muy presente, pero en la parte de cuando entra la parte de la celebración es como que La estoy buscando celebración. regalos de la gente y todo el asunto y nunca como que asocio que ya yo soy parte de esa gente que le dan regalos y esas cosas. Es como que cuando me llegan así con regalos, es como que, sí, verdad, es que yo soy mamá también. Sí, o sea, a mí también se supone que me regalen cosas este fin de semana. Estás tú como que... Sí, es como, por eso es que me estás regalando, ¿verdad? Se me olvidó. Dice, ay, te tengo un regalito. ¿De qué? Pero bueno. Bueno, vamos a ver, entonces la semana que viene nos cuentas qué regalos te trajeron. Vamos a ver, mi hijo me lo chotea siempre. Mamá, No hay fuimos a secreto. comprar tu regalo. No hay secreto, o sea, con el niño. Nope. Mira, hablando de madres, vamos a estar hablando de cómo están escuchando las madres podcasts en el top 50, en los top 50 podcasts en Estados Unidos. Vamos a hablar también del tamaño de la economía global del podcast. Vamos a hablar de Spotify, que ahora nos va a decir cuántos plays tienen nuestros episodios, pero de dónde salen esos plays, qué son esos plays. Vamos a también hablar sobre si necesitamos ahora 2 palabras para definir el podcasting. Bendito sea el Señor. Los Golden Globes van a presentar un premio al podcast del año, las mejores apps para escuchar el podcast, las aplicaciones más populares. También en los tips, trucos y estrategias. Tips para que tus invitados compartan los episodios que les hiciste. Promocionar episodios con una frase que es una pérdida de tiempo. Si tu podcast necesita un newsletter y anuncios en Meta, en Facebook y en Instagram para crecer tu audiencia. Yes. Antes de empezar, quiero recordar que si tú estás escuchando este podcast y no te suscribes a Tropical Podcasting, pues te recomiendo que vayas ahora mismo a tropicalpodcasting.com y te suscribas para que te llegue el newsletter. Leas todas estas notas el jueves por la mañana, ¿verdad? O tan pronto salga. Y después consumes este podcast y escuchas esta discusión de todos los temas que se están compartiendo. A veces traemos temas adicionales. Vamos a tener también invitados que en este episodio nos acompaña Manuela Walfensau, de Oronda Studio, que va a estar hablándonos sobre el podcasting en América Latina, específicamente en México, que es donde ella está basada. Así que vas a poder escuchar esa conversación que estuvo súper cool que pudimos hacer con ella. Bien interesante, bien buena que estuvo. Sí. Y de lo primero, que pues como vemos, o sea, me dijeron felicidades y todo, y parece que escuchamos muchos podcasts. somos ahí una audiencia cautiva, las madres, para escuchar podcasts. No me extraña, tengo que decir, no me extraña. Pero cuéntame, Julio, ¿qué dice Edison Research? Edison Research
lo hablamos en estas últimas semanas, ¿verdad? Ellos compartieron ese top 50 de los podcasts entre los consumidores semanales en Estados Unidos. Pero además de ver cuáles son esos top 50, ellos también estudian los subgrupos que están en esos podcasts, ¿no? Y uno de esos subgrupos, pues, son las madres, porque o sea, la madre, o en muchas ocasiones, es quien corre la casa y, ¿verdad? Y lleva las finanzas y lleva todo lo que las operaciones de la casa, ¿verdad? Para que todo corra como se supone. Sí. Y pues son un grupo también, pues, que necesitan un montón de no apoyo, pero, o sea, como que tienen ese contenido, ¿no? Que va dirigido a ellas, ¿no? No solo para entretener, sino pues para ayudar en distintas etapas de la maternidad. Y entre esos 50 podcasts que Edison Research compartió, pues buscaron los podcasts que más las madres escuchan. En esos, fueron 10, pero compartí el top 5 aquí. Está Karma & Chaos con Kelly Lowry y Becky Hader, que tienen 3 de cada 4 madres, lo escuchan. Coffee Combo con Kelly Lowry y Lindsay Presley con 69%, o sea, que igual 3 de cada 4. Ahorita estábamos hablando que no sabemos quién rayos es esta gente. Kelly Lowry, ella fue parte del programa My Teen Mom en MTV. Como que estas madres que son adolescentes que terminan siendo madres y pues le ponen un reality show y la cámara en la cara ahí para contar con todos los issues que están pasando, sí. Y ella fue una de esas madres adolescentes que ahora pues siguió por ahí en los medios y pues tiene su podcast y pues le está yendo súper bien. Don Blonde con más de la mitad, Carisha Please con la mitad de las madres y Therapy for Black Girls también con la mitad, 53%. Therapy for Black Girls es el único podcast que yo reconozco que he visto por ahí en la podcastfera. Los otros en su casa las conocen. Bueno, a Cali la conocen bien. Pero los otros no sabía, o sea, no los conozco. O sea, buen santo te ampara, yo ni idea. Tú me dijiste esto y yo dije como que yo creo que ninguno de estos escucharía. El que sí escucharía sería el de Therapy for Black Girls. Eso me pareció interesante porque tú mencionabas que las madres, sí, definitivo, necesitamos apoyo. Sobre todo, me confieso como madre primeriza, tú estás buscando todo, pero tú no sabes qué rayos tú estás haciendo. O sea, tú estás como que tirando ahí al azar, déjame ver si esto funciona, si esto no funciona, y quieres ver que haya más gente que está pasando por el desastre que tú estás pasando. Así es que, y yo sé que muchas veces suena como que digo que es todo un desastre. Es un caos maravilloso, pero es un caos. Sigue siendo un caos. Sí, un caos. Así es que uno busca apoyo. Y yo sí el terapia estoy de hecho buscando desde hace tiempo. Si alguien tiene una recomendación, tírenla y déjennos saber. Recomendación de algún podcast de terapia, ¿sabes? Así, alguien que trabaje. Escuché uno de ansiedad que me encantó, que es específico en ansiedad. No me acuerdo el nombre ahora, lo diré cuando me acuerde. Pero escuché y me gustó mucho. Si saben de alguno, recomiéndenlo porque creo que necesitamos de esos así por ahí. Un dato interesante es que ninguno de estos shows, aunque la gran mayoría de las personas involucradas, ¿verdad? Los hosts, los co-hosts y productoras son madres, ninguno exactamente toca el tema de la maternidad. O sea, específicamente. Sí tocan cosas cerca, ¿verdad? La categoría de familia y relaciones, pero me imagino que tocarán temas cercanos, pero no es como que todos los episodios son específicamente de maternidad. Claro, pero es que también, ¿sabes? Llega un momento, y yo creo que muchas se pueden sentir identificadas, que uno, ¿sabes? Tú, ok, eres madre, pero aparte de madre, eres muchísimas otras cosas más y quieres información de esas otras cosas y ver cómo navegarlo a la vez que cuando te ves identificada, creo que esto lo hablamos en el estudio que se hizo de Edison Research también de las mujeres, que era buscar esa identificación con la host y quien está hablando, etcétera, pues es lo mismo. Tú eres madre y estás hablando de esto y lo puedes manejar, pues venga, dame información que yo quiero recibir esto. Yo creo que va más o menos por ahí, me lo sospecho, no sé. Y también está obviamente la oportunidad de la publicidad en estos podcasts. O sea, si la audiencia, ¿verdad? Son 3 de cada 4 personas que son madres, pues ya ahí tú sabes que si tienes productos o servicios que van directo a las madres, a la familia, pues esos son los podcasts que tú quieres estar, que esa es la importancia de este tipo de reporte y poder ver esos subgrupos, ¿no? Para ir más nicho todavía, entonces decir, ok, pues mi producto pues va a tener que ir aquí porque yo quiero atacar directamente a este grupo.
Sí, sí, eso es algo que hemos hablado bastante. Yo creo que pongan oído en tierra. Y hablando de eso, ¿cuál es el tamaño de la economía global del podcast, Julio? Porque tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Es como que para que tengamos una idea de cuánto dinero se puede generar con un podcast, que fue lo que dijo Hernán López. Hernán López es una figura bien conocida en la industria del podcasting. Fue ex CEO de Wondery cuando Wondery estaba, antes de que se vendiera a Amazon, y cuando estaba en Las Papas, que tenía unos podcasts enormes que terminaron hasta haciendo series de televisión. Y él quería contestar cuál es el tamaño real de la economía global del podcast, porque él sabe, o sea, como que todo esto ha estado un poquito dividido entre, pues, un poquito aquí, un poquito allá, la tecnología y las suscripciones y los anuncios y todo esto. Así que él hizo un modelo que estaba considerando todas las fuentes de ingresos: la publicidad directa, la publicidad programática, suscripciones como Patreon, los pagos, ¿verdad? Membresías, todo lo que conlleva la industria del podcasting y el ingreso. Pues él hizo un modelo para recopilar toda esa información. Y encontró que para el año pasado, ¿no? Porque obviamente pues toda esta data viene del año pasado, el tamaño de la economía global es 7.300 millones de dólares. Si lo prefieren en inglés, pues eso es $7.3 billion. Esto es otra cosa, esto es una clase aquí de matemática. El billion es distinto al billón, así que para esto ya eso es otra cosa, pero entre toda entre toda la economía, pues es 7.300 millones. Ingresos por publicidad directa son 4.600 millones. Por podcast de marca, ¿verdad? Los podcast branded, que de eso vamos a hablar un poquito con Manuela. Los trabajos por encargo también, que son las marcas que le dicen a estas compañías: mira, hazme un podcast, pues ahí son 300 millones. Los ingresos por publicidad programática, que cuando tú pones el spot y el anuncio que sale, pues tú no sabes exactamente cuál va a ser, es de 1.600 millones. Y los ingresos por consumidores, membresía, las suscripciones, los Patreons, así que es que estos números son... Es de 1.300 millones. Sí. Es que estábamos hablando dos personas aquí que somos, bueno, yo vengo de comunicaciones y los números no son mi fuerte para nada. Los números no son los fuertes en este podcast aquí. En este podcast no somos de números. Definitivamente. Pero eso es lo que nos está enseñando. Es una buena mirada para ver dónde está el dinero, hacia dónde se está yendo el dinero. ¿Quién está ¿verdad? Invirtiendo y quién está ganando también? Sí. Para mí, los ingresos por consumidores, o sea, las membresías, los Patreon, las suscripciones, eso es un número bastante alto y es un número que mucha gente se está empezando a dar cuenta de que no todos tus ingresos pueden ser de un mismo canal, ¿no? Exacto. Y están como que, ok, pues tengo un poquito de la publicidad directa, un poquito de la publicidad programática y otro poquito de los consumidores, ¿verdad? De membresías o lo que sea. Cosa de que si de repente algo pasa y se te acaba el poquito que te llega de la publicidad directa, pues tienes otras dos maneras, ¿verdad? Tienes otros dos canales que todavía estás generando ingresos y pues puedes sobrevivir. Porque si, como dices, si pones todos los huevos en una canasta, y pues ahí tienes las de perder. No puede, porque en algún momento algo puede pasar. Ese ingreso puede dejar de llegar. Sí, ahí esa divide and conquer, como quien dice, ¿no? O sea, divide de dónde provienen tus ingresos y probablemente vas a poder llevarlo de mejor manera, creo yo. Y entre las cosas que uno usa para ver cómo son esos ingresos, pues tienes que ver quiénes te están viendo y cuánta gente te está viendo. Y para eso me imagino que fue que Spotify quiso añadir la parte de los plays, ¿verdad? O sea, Spotify va a decir cuántas veces se ha reproducido uno de tus episodios. Sí, esto es similar a lo que está haciendo. Bueno, ya ellos lo hacen con las canciones. Tú puedes ver cuántos plays tiene una canción. Y es algo similar también a lo que está haciendo YouTube, que te enseña los views. Spotify define el play como una métrica que refleja la cantidad de veces que es visto o escuchado activamente uno de tus episodios. Vago. Sí, exacto. Vaguísimo. Y eso es hasta donde Spotify llega en su esfuerzo en definir lo que es el play. Cuando le preguntaron, la gente, James Cridland de Podnews, le preguntó qué exactamente es, ellos solamente dijeron, pues como que engagement intencional, o sea, intentional engagement.
que tú Que le das pues, el play, pero le no di- necesariamente es que lo viste todo o lo escuchaste pero todo. exacto, ¿cuánto es el play? Y eso Ujú. es lo que ellos están diciendo que es una fórmula. Ellos desarrollaron una fórmula dentro, ¿verdad? Allá secreta, Ujú. que uno no sabe cómo qué está midiendo esa fórmula. Y secretamente pues va a decir cuando alguien le dé play y vea una cantidad de segundos que no sabemos, pues entonces lo va a considerar como un play. Eso es bueno para la industria porque estamos, ¿verdad? Da un poquito de transparencia y pues la gente que está diciendo tengo tanto, pues literalmente tú vas a Ujú. poder ir a ver si es verdad que esos Sí. números están en lo correcto. Pero el no definir exactamente qué es ese play, pues ahí es el issue porque como hemos hablado un montón de veces antes, o sea, se necesita algo uniforme, o sea, una medición uniforme para entonces para uno saber exactamente qué estamos contando y que todo el mundo esté contando lo mismo. Pero Me- ese es el problema de estas compañías grandes como YouTube y Spotify, que ellos deciden lo que es y punto y se acabó. Claro, me pregunto si esto se traducirá más o menos como en las métricas de vanidad de redes sociales, que sabes, las métricas de vanidad es los likes, ¿no? Y realmente los likes no te dicen nada. Es como que los likes, alguien le dio like, pero no necesariamente está siguiéndote, no necesariamente está engaging. Así es que no sé, me suena como a métrica de vanidad, que no está mal, está chévere, como que porque pues, uno le ayuda a ver que, mira, le dieron play, qué bueno. Y uno se emociona dentro de todo, así es que yo creo que está genial en ese sentido. Y eso va a ayudar también a, que es una de las cosas por lo que Spotify lo hace, para tú escoger. O sea, tú estás Ujú. buscando por ahí un episodio nuevo o un podcast nuevo y de repente ves, mira, este podcast pues tiene tantos views y qué sé yo, tantos plays, déjame darle break. Ujú. Y le va a romper corazones a un montón de otra gente también cuando de repente vaya ahí y se crea que tienen 100 plays por episodio cuando se va a dar cuenta que lo que tienen son 15. Y es como que, ay, bendito. Bueno, y aquí Eric Nuzum, que es uno de los oldies del podcasting, uno de los originales del podcasting, está diciendo que igual se necesita más de una palabra para definir lo que es podcasting. Y yo sé que esta es una de esas conversaciones que tenemos, yo creo, en cada episodio, Ujú. pero es que pues es una industria nueva y se está definiendo, ¿no? Así es que es interesante ver todas estas posturas. ¿Qué es lo que dice Eric Nuzum acerca de las identificaciones dentro del podcasting? Pues mira, sí, él dice que el término podcast ya no es suficiente para describir todo el contenido que aglomera los podcasts Ujú. y pues que se está dividiendo claramente, él dice, entre dos estilos. El chatcast, que es conversaciones, y el storycast, que son narraciones. Ujú. Y él está pues proponiendo estas palabras, él hace una analogía con la neurogénesis, creo que es, que cuando una célula se divide en dos y sigue siendo la misma célula, pero son diferentes células a la misma vez, una Ajá. cosa así. La gente que, ¿verdad?, que sabe de ciencia sabrá exactamente qué es lo que, qué es lo que le está diciendo. Pero pues él dice como que todo se ha movido tanto y se ha diversificado tanto que como que usar esa palabra de podcast pues ya no aglomera todo lo que se supone, ¿verdad? O lo que al principio, cuando empezó, lo que entendíamos que era. La analogía que también que él hace, él dice, mantener todo bajo un solo término es como describir programas de televisión y películas simplemente como video. Es cierto, pero no dice mucho y oculta las características que hacen a cada uno único. Tiene lógica. Tiene lógica. No Mi estoy punto, convencido. no, lo que mi punto es que Ajá. es como que yo todavía estoy todavía estoy leyendo esta, Ujú. esta nota desde que la encontré hace días. Ujú. Y es como que todavía, no sé, no estoy ni de un lado ni del otro. Como que sí le veo el mérito a lo que es el chatcast y el storycast. Pero a la misma vez como que de verdad necesitamos como que dividirlo de tal manera. Bueno, sí, voy aquí a jugar abogada del diablo. No, claro, Bueno, please. si te pones a ver, ¿no? O sea, las películas hay thrillers, hay películas de acción, hay películas de drama, son películas, pero cada una está dentro de un englomerado diferente, ¿no? Y no necesariamente el que va a ver comedia va a querer ver un thriller o una película de horror, que puede ser que por ahí es que se está yendo. Yo
lo que él dice me suena más como a ese tipo de división o subdivisión, que no la encuentro mal. De nuevo, estamos es un medio nuevo y se va a seguir transmutando y se va a seguir cambiando. Obviamente no necesariamente estoy de acuerdo con los nombres de Storycast y de Chatcast, porque parece que Chatcast parece como algo me viene a la mente de gato, pero no sé si es por el francés de chat, de chat, pero me vienen gatos a la mente cuando dice eso. ¿Quién sabe? No lo sé. Ya me imagino que nos iremos poniendo de acuerdo poco a poco en qué nombre se le va a poner a eso. Sí, yo entiendo lo que él dice de que la discusión que tenemos aquí, o sea, ¿qué es un podcast? El podcast es video, el podcast es audio, y pues como que mira, pues vamos a definir esto un poquito más, pero seguir agregándole cosas. Es como que la gente que esté, como hace unas semanas que hablamos de alguien aquí que dijo que no, que yo no les digo podcast, ahora yo les digo, yo no me acuerdo que era, como que broadcast, una cosa así, o no me acuerdo qué fue el término que usó, y es como que, en serio, mano, o sea, yo no sé si... Sí, todavía, no sé, como dije, estoy todavía on the fence, ¿verdad? Entre de Julio un lado sigue a otro. amarrado al original, ¿Qué se puede hacer? Está bien, nos toma tiempo, está bien. Podemos cogerlo con calma porque pero de lo que sí podemos estar claros es que el podcast se va moviendo y se va moviendo y cada vez está siendo más popular al punto de que llega a los Golden Globes. Cuéntame, ¿qué es esto? O sea, yo hubiese pensado que tal vez iría hacia los Grammys por la cuestión de audio, Sí. pero ¿qué pasó ahí? Cuéntame. Sí, no, mucha gente está como que piensa lo mismo que los Grammys, si llegaba este momento en que íbamos a darle un premio, a reconocer a los mejores podcasts, pues que iba a ser en el award show, en los premios que le dan premios a... Sonido. O que reconocen, exacto, el sonido, a la música, a lo hablado. Pero sí, los Golden Globes van a presentar entonces el premio al podcast del año. Ellos dicen que es para reconocer la influencia y alcance de los podcasts. Esto va a empezar en enero del año que viene. Ellos dicen que el top 25 de podcasts van a sacar 6 finalistas, que estos van a ser los que van a estar ¿verdad? Compitiendo por ese premio. No dice exactamente de dónde van a sacar ese top 25, si es de Apple, si es de Spotify, si ellos van a hacer su propia lista. Pero sí, como yo lo veo y como mucha gente lo está viendo, es como que el top 25, y lo hablamos hace unas cuantas semanas, está lleno de celebridades ya. O sea, la mayoría de esa gente son celebridades. Es bien difícil de alguien independiente. Celebridades no celebridades de que se hicieron en redes sociales, como qué sé yo, la de Call Her Daddy o la de Actúa, que de repente hizo un meme y se fue viral y ahora pues está como que... Pero o sea, celebridades de gente que está en televisión, está en radio, está en películas y pues de repente también pues tienen sus podcasts y pues, son bien exitosos. La Amy Poehler, Trevor Noah, Conan O'Brien, los de Smartless, o sea, ese tipo de personas que ya iban a estar ahí en los Golden Globe como quiera. Sí, así que no tienen que darle una invitación extra. Eso yo creo que va a pasar tal vez como las películas independientes. Cuando, sabes que de repente cuando sale una película independiente como que nominada a los Golden Globes o nominada a los alguno de estos tipos de premios, ¿no? Que de repente todo el mundo es como, wow, esa película independiente que logró tal cosa, y tú, si eres de los freaking nerds que te pasas viendo películas, y dices, este director lleva tiempo fuera, o sea, o la había visto, igual a veces son novelas, ¿no? La había visto y está genial, qué bueno que llegó, ¿no? Y yo creo que tal vez vamos a irnos por ahí probablemente, que de repente de aquí a unos años, sabrá Dios, ya nosotros viejos, por fin vemos a alguien que no es famoso ganando algo de esto. Ojalá. Va a ser bien difícil en estas primeras ediciones meterse como un independiente para ganar esto. Pero a la misma vez hay un montón de otros
premios que son también específicos para podcasters. No tienes que ganarte un Golden Globe, a menos que, No. ¿verdad? quieras hacer el EGOT y ganarte el Emmy, el Golden Globe, el Oscar y el Tony. Pues, o sea, tienes que meterle un poquito. Pero hay otros premios que uno también puede y que no tan solo premian a el más popular, sino, ¿verdad? O sea, a innovación y el mejor host y la música y todo. Así que Estilos, tipos, así es que sí, eso, métete igual, haz un Google search o googlealo, como diríamos googlealo. en un muy buen inglés, googlealo y de seguro vas a encontrar unos cuantos lugares donde puedes someter tu podcast para premios. Pero para poder someter, tienes que saber dónde escuchas, porque tienes que escuchar dónde estás escuchando los podcasts, cuáles son los lugares más populares para escuchar un podcast ahora mismo, Julio. Pues mira, la gente de Transistor.fm encontró que Apple Podcasts y Spotify son los líderes con 2 de 4 personas escuchando sus podcasts en estas dos aplicaciones. Ellos lo que hicieron fue, Transistor es un hosting, ¿verdad? Un sistema de alojamiento, que ahí es que donde tú le pagas una mensualidad y tú pones tu podcast y se distribuye. Y ellos cogieron toda la data de sus miembros, de la gente que, ¿verdad? que tiene sus podcasts ahí en Transistor, y buscaron entonces dónde todos esos podcasts se están escuchando. Apple Podcasts y Spotify pues son los líderes por mucho. La lista menciona que, como te dije, 2 de 4 personas usan Apple Podcasts y Spotify, y la próxima está en el 10%. O sea que es mucha gente la que está utilizando estas dos aplicaciones. Pero también estaban buscando cuáles son las más populares específicas, ¿no? Las buenas para que la independiente, que es la más usada, la de Apple Podcast nativa, la de Apple nativa, perdón, la de Android nativa. Encontraron que la favorita de este podcast, Pocket Cast, es la mejor opción para todos, para iPhone y para Android, ya que puedes bajar esa aplicación en ambos sistemas. Pero una de las cosas también que le gusta a la gente, esto lo hace bien, Spotify y YouTube, estas aplicaciones grandes, y Pocket Cast, siendo una aplicación independiente y más pequeña, también lo hace muy bien, que es que tu experiencia para escuchar es completa. Tú puedes estar escuchando en tu teléfono mientras estás en tu casa preparándote, y de repente pues, vas al carro y lo conectas y se escucha normal. Y llegas a la oficina y quieres empezar a escuchar desde la computadora, y ya como te estás logged in, o sea, como estás conectado con tu usuario a todos estos lugares, pues la experiencia no es como que, pues déjame ir ahora al web browser y buscar el podcast y buscar que estaba en el minuto 29, una cosa así. O sea, es como que tú lo paras en tu teléfono, y si lo quieres empezar a buscar, a escuchar en el browser, en tu computadora o en tu iPad o lo que sea, lo que tienes que hacer es conectarte con tu mismo usuario, tu mismo email, y ya tu experiencia está ahí. Que tiene eso una es lo que continuidad que no sé, no me he fijado si Apple, porque siempre lo tengo en el teléfono. La verdad es que yo los escucho mayormente por el teléfono, los podcasts. No me he fijado si brinca a el iPad o a la computadora igual. No me he fijado. Yo creo que sí, porque o sea, esto es un feature que tienen las compañías grandes, o como que estos productos grandes. Spotify, como dije, tú le das stop y empiezas a escuchar desde el browser normal. Pero que una aplicación independiente pues lo tenga, pues eso es lo que lo hace que a la gente le gusta. Y pues tiene un montón de otras cosas también, o sea, tiene un montón de features que son bien avanzados, los folders, o bueno, aquí le hemos hecho el anuncio. Julio es fan de Pocket Cast, Sí. y me ha tratado de convencer, y yo creo que ya lo logró, y estoy al borde del convencimiento. No creo que haya que hacer mucho más para convencerme de usar Pocket Cast. Aquí somos fans. Este podcast es fan de Pocket Cast. Pero hay otras aplicaciones también que la gente de Transistor encontró. Overcast, que es una totalmente independiente, que es solamente para iOS, para Apple, pero es totalmente independiente. Este es un equipo de una persona. Literalmente una persona es quien corre esta aplicación. Wow. Está súper buena. Y para el lado de Android, pues está AntennaPod, que es esta open source, ¿no? Que el código es público y todo el mundo puede usarlo como ellos quieran. Hay opciones. Si tú no quieres escuchar
ni en Apple Podcasts ni en Spotify y quieres irte por otras cositas, pues yo encuentro que la gente como nosotros, ¿verdad? Los fans, los que escuchan muchos podcasts también, Los que se dedican a escuchar podcasts. los que se dedican, prefieren mucho también este tipo de aplicaciones que son independientes y más que tienen unos features distintos, ¿no? Porque sí, pues en Apple Podcast pues, es enorme y hay un montón de cosas que están súper cool también, pero no sé, como que hay mucha gente que dice, voy a darle el support, ¿verdad? Como que voy a apoyar Sí. a una aplicación más Y admito que independiente. la parte de la organización es algo Sí. que ayuda, porque es como no están todos ahí al garete, sino que todos los que están en un lugar son de Ujú. finanzas, en otro lugar son de, qué sé yo, thrillers, whatever. So, creo que eso vale la pena. Bueno, ahora nos acompaña Manuela Walfensao, venezolana radicada en Ciudad de México, cofundadora, productora y directora ejecutiva de Oronda Studio. Oronda Studio es una casa productora recién adquirida por Podex Group, un conglomerado sueco que reúne varias casas productoras alrededor del mundo. Con 15 años de experiencia y un background en producción audiovisual y periodismo, Manuela ha trabajado en proyectos reconocidos con compañías como Spotify, Wondery y también ha sido la mente detrás de varias producciones premiadas. Manuela, bienvenida a ¿Qué está pasando en el podcasting? Bueno, primero les quiero agradecer mucho el espacio y felicitarlos por este proyecto porque me apasiona hablar de podcast y admiro mucho a la gente que se dedica a esto, así que gracias. Queremos hablar contigo de cómo se está moviendo el podcasting en América Latina, específicamente en México, que es donde tú estás. En esta última semana, en Tropical Podcasting, el newsletter que discutimos en este podcast, hemos estado hablando de diferentes reportes que han salido, que han hablado de eso mismo, de cómo se está moviendo el podcast en América Latina. Por ejemplo, la semana pasada hablamos del reporte de YouGov, que menciona que los podcasts están subiendo en América Latina y que cuando mira el mundo, o sea, el mundo completo, hay un 41% de consumo de podcasts, pero cuando se mira específicamente México, hay un 50%. Y cuando se mira Brasil, hay un 44%, y cuando se mira Colombia, hay un 41%. O sea, eso hace América Latina, que América Latina sea el área en el mundo, la región en el mundo donde más podcasts se están consumiendo y donde más gente está interesada en ese concepto. Entonces también hubo otro reporte que se llamó Podcast El Éxito Continúa, que fue por Human Connections Media, y este dice que se espera que los consumidores de podcast en México llegue a los 50 millones este año. Y que el gasto en publicidad en podcast llegó el año pasado a los 63 millones de dólares. O sea, estamos viendo mucho interés y también mucha inversión. Y queremos hablar contigo de eso. Primero, del interés. ¿Hay de verdad tanta gente en México escuchando podcasts? O la gente que tú te relacionas está, o sea, son, como dice, los frikis del podcast, están consumiendo, consumiendo de esa manera. Sí, definitivamente México es líder hoy en audiencia y producciones en la Ujú. región y eso es muy emocionante. Bueno, también México es un país muy grande, Ujú. eh, donde creo yo que la transformación del podcast en esta especie de show que es digital, que se consume desde YouTube, o sea, como el componente en video y todos los social clips que uno consume a veces en TikTok, sí le han dado como una relevancia y una manera de consumir el podcast que es masiva. Y, y creo yo que, como bien saben, el podcast es de nicho. Entonces, una vez que te enganchas con el formato, pues que te recomienden otro podcast y otro podcast y otro podcast, terminas como entrando en este círculo de consumo que es muy potente porque, no sé, si te gustan las damitas histerias y ellas te recomiendan, invitan a las niñas bien, pues escuchas niñas bien y Ujú. así como que te vas yendo por todos los programas de chisme y comedia. Entonces, creo que también México es al menos la Ciudad de México y las ciudades grandes, hay mucho tráfico, hay muchas horas de commute, ¿no? Como que yendo al trabajo, regresando del trabajo, en el metro. O sea, sí hay como muchos espacios en los que el podcast es como el compañero perfecto. También conozco mucha gente que está en la oficina y lo hacen un chiste, por ejemplo, con el Club del Cringe, que es un podcast que nosotros hacemos. La gente pone como que debería estar trabajando, pero aquí lo tengo puesto y estoy muerta de la risa sentada en la office, ¿sabes? Sí hay cultura de estos compañeros, ¿no? Que es lo que a mí me parece bellísimo del podcast. Que Mm. como que puedes pasar 3 horas escuchando, no sé, a 5 morras que admiras mucho y que te inspiran y eso se vuelve como parte de tu rutina. Entonces creo Ujú. que
de ahí va ese crecimiento y es como ese gancho que tiene el podcast en la audiencia mexicana. Y estás viendo también ese mismo gancho afuera, ¿verdad? En América Latina, con los shows que tú produces y conoces. Sí, está creciendo el consumo sin duda. Lo que creo yo es que sigue siendo novedoso para la región. Mm, Es decir, la gente a veces, aunque yo te esté diciendo, sí, somos 50 millones de consumidores en México, a veces, no sé, para una agencia de medios, un podcast sigue siendo algo un poco nuevo, un poco raro. ¿Cómo se mide ese consumo, no? Como que entonces, como es algo nuevo, un formato que a veces la gente todavía no ubica. ujú. A mí una vez me dijeron, creo que fue Sarah Barrett, justo, nuestra productora ejecutiva con la que hemos hecho muchos shows, me dijo, ¿a ti alguna vez alguien te ha dicho que hay demasiadas películas o que hay demasiados libros? Y yo le dije, no, Nunca, nadie me ha dicho eso, ¿verdad? nunca. Pero alguien te ha dicho que hay demasiados podcasts. Sí, Sí, a Claro, cada sí. rato. a cada Que, rato. que Entonces, todo el mundo tiene tú un podcast. Todo el mundo tiene un podcast. dejas un voice note largo y dices, ay, te hice un podcast. ¿Qué pasa? Que es un formato, es algo que sigue siendo relativamente nuevo. En la región tenemos apenas 7 años haciendo podcasting en serio. En Estados Unidos, que son 15, 20 años. O sea, es Mm. como, sigue siendo innovador y por eso se siente como esta llegada del formato. Pero, no sé, por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia con La Última Trinchera de nadie está haciendo podcast para gente de 60 para arriba. Esa audiencia no es, en México nadie le está hablando. Y resultó ser una audiencia súper clavada, que mandan regalos, mandan cartas, recuerditos. Entonces es como, no hay demasiados podcasts, pero se sigue sintiendo nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una agencia de medios tiene que pautar y invertir, hacer una campaña en un podcast, le sigue siendo nuevo, distinto, cómo hago el conversion rate, como justo estamos allí en este momento en la industria. De que hay un montón de gente consumiendo contenido en formato podcast, existe. De hecho, para 2027 ya Latinoamérica va a ser líder en los estudios que yo he leído según PodNews en el mundo entero en consumo de podcasting. Ujú. Entonces sí, creo que es muy emocionante estar chambeando ahorita en este formato que sigue siendo disruptivo, innovador, porque tiene poco tiempo Mm. en el mercado latinoamericano al menos. Cuando dices que es reciente y que crea esa... Es como de repente las marcas y todo no saben cómo manejarlo. O sea, que no las marcas, sino sí, las empresas, ¿no? O sea, quieren Mm. pautar algo y no saben cómo manejarlo. Se quedan como, pero ¿y cómo yo voy a saber qué gano? ¿Y qué es lo que tengo que hacer, no? Y uno como parte de la industria tiene que empezar a hacerle casi un mapa completo de cómo es que vas a poder ver aquí resultados. Y encuentro curioso lo que dices y me da curiosidad si cuando hablas de podcast en México sería, ¿tú piensas que sería más en vídeo o un combinado de vídeo y audio? Es una combinación definitivamente. Yo lo llamo ahora esta cosa que es audio first. Es decir, que aunque estés en video, Ujú, la persona que lo está produciendo es consciente de esto y te describe todo para que tú, si no estás viendo la pantalla, puedas ujú, entender todo lo que está pasando. exacto. Que creo yo que así es como consumir, o al menos así es como yo consumo un podcast. Puede ser que sea solo en audio o que sea en video, pero siempre estoy haciendo otra cosa. Siempre estoy camino a la oficina Ujú, o, no sé, me puse a limpiar la casa y entonces no necesariamente lo voy a ver. Que claro, Ujú. que hay veces que dicen algo, mostraron, no sé, por ejemplo, en La Última Trinchera mostraron bajo una piñata gigante, paro lo que estoy haciendo y me voy a la pantalla. Pero son esos como momentos particulares. La verdad es que son historias que se tienen que entender en audio más que en video. Y tienen Mm. que estar ahí. Eso es algo que a mí me parece vital de nuestra industria, bien postproducido el audio. O sea, tiene ujú. que haber diseño sonoro o una... O sea, estos podcasts que de repente hay, no sé, 3 mujeres muertas de risa y te está ya saturado en el oído. Yo digo, eso es un podcast, eso ya es como, Eh, sí, un talk show o algo por el estilo, ¿no? o Eso. el cuidado de alguien me dejó entrar en su cabeza, entonces creo yo que de eso va, ¿no? Como pensarlo en audio first y ya luego. Hablando de, ¿verdad? De audio first y video y todo, vamos a hablar un poquito de Spotify. Tú has trabajado con Spotify como productora y también en esta semana se anunciaron que ellos van a celebrar, de hecho, el boom del podcasting en México con unos Spotify Podcast Awards. Ellos dicen que van a estar celebrando la diversidad del contenido que entretiene a los mexicanos. Aquí hay un montón de podcasts bien grandes. Se regalan dudas, La Cotorrisa, La Alucina, Relatos de la Noche. ¿Cómo tú, ¿verdad? Como profesional del podcasting ahí en México,
una ciudad tan grande donde Spotify tiene, es una de esas ciudades alrededor del mundo en donde Spotify tiene su presencia, ¿no? Donde literalmente hay oficinas que tú puedes ir a hablar con alguien allí. Eh, ¿cómo tú ves ese movimiento entonces de que Spotify diga, espérate, están viendo los reportes que nosotros estamos leyendo, están viendo que allí en México se está escuchando mucho, está, como tú mencionas, hay un montón de oportunidad para escuchar y dicen, pues vamos a celebrar también entonces a esos creadores en México? ¿Cómo tú ves eso para ti? ¿Cuál es tu opinión sobre ese movimiento? Bueno, a mí me parece muy lindo, es como apoyar a la economía de los creadores y como esta idea de celebrar el contenido que se está haciendo y que se consume un montón. Entonces, es yo creo que una gran manera de sumarse a reconocer y formalizar un poco esta industria, ¿no? Como decir, si hay un award, alguien que está premiando a estas personas que hacen un esfuerzo semanal por sacar un episodio o, no sé, que hicieron una investigación impecable para un documental, me parece una Ujú. manera muy, muy chida de Spotify de sumarse al ecosistema que se está transformando, ¿no? Del podcasting, porque ellos, bueno, de hacer muchos originals, luego algunos exclusivos, cambiaron por completo el modelo de negocio y salieron de como estos commissions o work for hires con distintas casas productoras y se enfocaron más como en darle un empujón y en ayudar a los creadores. Entonces, Ujú. por ejemplo, nosotros produjimos para Spotify el año pasado y el anterior los Live Podcast Sessions, que eran un evento en vivo con público en el que venían los fans, compraban su entrada, pagaban para un meet and greet y todas las funciones fueron sold out. Entonces, bueno, todos estos eventos, por ejemplo, el del 2023 fue en un venue más chico que era como para 300 personas, luego al año pasado se hizo en el Lunario, que ya caben 500, y ahora están los awards. Entonces yo siento que es como van increyendo, ¿no? Ujú. Esta formalización y como este apoyo a los creadores de contenido de parte de Spotify, eso me parece algo muy bonito y como muy acertado, como una manera también de apoyar y legitimizar algo que definitivamente es un negocio. O sea, todos estos creadores viven de contar sus historias, de hacerte reír, de hacerte que te dé miedo, algo que aprendas, no sé, por ejemplo, las chismes corporativos, las amo, cómo te cuentan, cómo se compran y venden empresas o qué pasó con una compañía de una manera súper lúdica y narrativa, pero a la vez estás aprendiendo de negocios, ¿no? Cómo fue el drama familiar en Louis Vuitton y, ¿sabes? Como que creo que es reconocer un montón de chamba que se hace en este lado del negocio y me parece que habla también de cómo una empresa sueca gigante como Spotify lo esté haciendo en México, habla de la relevancia que tiene el podcasting en este mercado. Mm. Fíjate, tú dijiste algo que yo estoy súper de acuerdo, que es eso de que Spotify se esté moviendo, de tener un montón de originals y adquirir un montón ¿verdad? De producciones y esto, a, actually, vamos a mejor, los podcasts que ya están ahí, vamos a darle una oportunidad de crecer. Como tú dices, creando eventos, hablando con gente que está allí en el piso, ¿verdad? En el lugar y decir, pues que ustedes ayúdenos a nosotros a darle este impulso haciendo este tipo de awards. Porque, bueno, ya lo vimos en Estados Unidos, lo vimos con la compañía de Reply All, o sea, que compran estas compañías completas y de repente ok, pues hay 16 podcasts, pues vamos a cortar 6 de la primera después de la adquisición y le vamos a dar un brequecito a esta gente y de repente pasa un año y cierran y de repente se desaparecieron esos podcasts. Sí. Y aunque eso fue un boost para esa gente, ¿verdad? Para esos creadores, y sí, pues estuvieron un año que fue bastante bueno y algunos ganaron dinero con eso, termina destruyendo toda esa, el IP, ¿no? El Intellectual Property. O sea, todo eso que crearon, todos esos años que ya llevaban haciendo. De repente Spotify dice, como es mío, pues ya no quiero. Y no tiene break. Entonces, si el creador quiere empezarlo de nuevo, pues tendría que literalmente empezar desde cero. Y como que eso fue lo que están intentando hacer los dos hosts de Reply All. Están empezando dos podcasts por su lado que son casi similares.
Que yo creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo en eso de que sería mejor ese modelo, ¿no? De vamos mejor a impulsar, vamos a darle como tienen, no sé si en México lo tienen, pero en Argentina tienen el estudio, creo que en Miami tienen uno también, que es un estudio que tú vas y puedes grabar allí, o sea, ese tipo de cosas, pues, yo creo que es un mejor modelo para la compañía. Sí, aquí creo que no hay un estudio, sino que es más bien estos push que son grandes, o sea, que te digan, mira, te vamos a hacer o sea, tu show se va a grabar en vivo con audiencia y luego te pasamos el episodio editado y, o sea, eso es Ujú. muy lindo también el premio, como que se buscan alianzas, ¿no? Con estos creadores y, y creo yo también, como sigue siendo un formato que tiene 8 años, 7 años, vamos a seguir viendo transformaciones, adaptaciones, cambios. De repente, quien quita Claro. que en 2 años diga, ah, no, ahora quiero hacer un original que hable del negocio del podcast y porque Mm, hay que dar un boost. O sea, como que justo creo que es eso. Estamos como en una industria que se está consolidando. Y todo sí. esfuerzo que asume a fortalecerla, a legitimizarla, a mí me parece bellísimo. En un momento hablaste de cómo el podcast ayuda a contar historias, ¿no? Y yo totalmente de acuerdo con eso. Pero me está curioso también el asunto de que sí ayuda a contar historias, pero como lo dijiste en el artículo que escribiste, decías también, ¿no? Que ayuda a las marcas también, puede Ujú. ayudarlas de cierta manera y que es un punto que no estamos viendo tan explotado todavía, que sería genial verlo más explotado y concurro contigo absolutamente. Es como, tienes esa oportunidad, por qué no la aprovechas? Y me gustaría ver tu punto de vista, si alguien no ha leído, por ejemplo, el artículo, que nosotros no nos tragamos los dos, pero si no han leído el artículo, ¿cómo es que cómo es que puede colaborar con la marca un podcast? ¿Sabes? Esa oportunidad tan maravillosa que da y que puede uno salirse de la caja, no tiene que ser necesariamente, tengo que hacer un podcast de entrevista. ¿Se acuerdan de Bloom, el podcast? ¿Lo escucharon o no lo conocen? No, yo no conozco ese. Podcast maravilloso que se llama BLUM, Bloom. Ok, Hizo el Ministerio de Turismo de Suiza, si mal no recuerdo, en alianza con España para promover el turismo español en Suiza. Y ok. es una cuestión en la que una joven, de una manera misteriosa, se va a buscar a esta artista, músico, pintora llamada Bloom. Y no se sabe, o sea, es un thriller en el que tú no tienes idea, son puros cliffhangers, te quedas así, pero ella resulta que está paseando por muchos espacios y te los va describiendo, obviamente Ujú. solo audio. Entonces tú estás paseando por todas estas ciudades en las que dices, ay, aquí Kandinsky pintó esto y no sé qué, y wow, tal, pero en verdad es una historia de ficción, o sea, eso es Mm. una puesta de marca hermosa, eso es un branded podcast que me encantaría que en México alguna marca o algún ministerio de turismo se atreva a hacerte viajar y pasear, porque justamente eso es lo lindo del solo audio en este caso. Ujú, Estás completando esta idea de que te imaginas y entonces te quedas picado y dices, ay, voy a googlear cómo se ve la plaza o este museo. O sea, como Ujú. que siento que es un engagement real, porque tú estás completando la cosa, ¿no? En tu cabeza. Entonces, por ejemplo, esa es una forma. Otra forma es, ahorita nosotros acabamos de hacer para Buscapina Fem, vinieron invitados al Club de Cringe, que es un podcast en el que usualmente leemos cartas y diarios, pero les hicimos 4 episodios especiales en los que hablamos de menstruación y de cómo cuando eras chiquita escribías en tu diario cosas sobre esto, o cómo se siente el amor cuando estás hormonal, porque es diferente, y cómo alguien lo dejó registrado en un diario. También de repente vino una ginecóloga invitada a contarnos las cosas más cringe que le han pasado en su consulta y a la vez comentarnos, bueno, no sé, de repente no es normal que te gastes un paquete de toallas en un día, o sea, eso puede ser que ya. tengas una enfermedad, anda a chequearte. Entonces, creo yo que hay muchas maneras de colaborar, desde hacer como marca un podcast, como lo que les comenté de Bloom, o no sé, de repente armar un podcast para hablar de temas muy densos, por ejemplo, para la industria de farma, que hay veces que uno no debe anunciarse o no se puede por temas de legislaciones locales. Aquí en México es así. Bueno, ¿qué tal si hablamos de menopausia sin tabú, perdón, sin tapujos, como sin tenerle miedo? Y esto simplemente lo patrocina una marca que tiene algún tipo de vínculo con el tema de la menopausia. Entonces, Mm, puedes hablar de temas muy complejos, de temas con humor, con frescura, con cercanía, y sin tener que pensar que es un comercial que va a salir 60 segundos al aire por un mes en el que te gastaste una fortuna, y aquí es lo que está quedando evergreen. O sea, Ujú. por siempre las mujeres de
no sé, cuando estén en la pre a la menopausia, que se metan en YouTube y lo busquen, les va a aparecer y van a aprender. Entonces, estás como aportando en otro nivel, siento yo, como marca. Bien sea haciendo tu propio podcast, sumándote a un podcast que tenga que ver o que la línea narrativa ya, el tono, se parezca a lo que tú quieres comunicar en esa campaña, o simplemente metiendo anuncios. Porque bueno, también se puede, como que, Ujú. ¿sabes qué? No sé, que a Julio le canta la música y va a ir para un festival y está ahí targeteado en Spotify y tú eres esa banda de música, anúnciate y tiene sentido. O sea, como que, de hecho, yo tengo aquí un dato de la IAB o de Nielsen que dice que justamente los anuncios en podcast son 57% superior el rendimiento de los anuncios en podcasting de programática a los video pre-rolls. Y Ujú. esto es de Nielsen. Y es Mm, como, ¿por qué? Bueno, porque también la gente sabe que usualmente es una economía medio independiente en la que hay unos creadores. Entonces, si te sale un anuncio, te alegras. Dices, ay, qué chido, están apoyando qué está pasando, exacto. que es un espacio que yo consumo y que me interesa porque me dice qué está pasando en mi negocio. Entonces, estoy feliz de saber que, no sé, cualquier marca está ahí presente. Y hay un estudio de brand fans también, como con los podcasts, que Mm. están más abiertos, tienen como más disposición a consumir un podcast, aunque sepan que es branded, porque saben que es una marca haciendo un esfuerzo por hablar de un tema que a ellos les interesa. Exacto. Entonces, es Ujú. como, sí, un ganar-ganar, siento. Bueno, para ti, para Manuela Walfensao, ¿qué es un podcast? Ay, a ver, está difícil hoy en día esta pregunta. Creo yo que es un show, es decir, es un producto que puede ser de entretenimiento, de terror, de documental, o sea, como de género, que sea un formato que es audio first, está pensado justo como les dije antes, para que se consuma y se entienda primero en audio y ya luego puede o no tener video, pero su foco, su fortaleza es que es inmersivo desde el audio, o sea, busca que tu sentido por el que se consume sea a través del audio. Ese sería Súper mi definición. No interesante. sé si está muy random, muy No, no, abierta. para nada. Hemos escuchado muchas cosas, hemos leído muchísimas cosas ¿Cuál ha y sido su favorita? ¿Ustedes cómo la describen? Quiero yo ahora saber. Espérate, nadie nos había hecho esa pregunta. Ya no, bueno, pero se vale. Y ustedes que la escuchan todo el tiempo, la respuesta No, tienen sí, sí. la tarea hecha. bueno, yo voy muy en la línea tuya también, que creo que es un medio que es para mayormente audio, para crear esa conexión genuina con la audiencia, donde se crea esa intimidad mayormente. Y claro, ya luego pues puedes ponerle, como dice mi papá, le puedes poner el frosting encima del bizcocho y si quieres añadirle, digo, en México no se dice bizcocho, el pastel, le puedes añadir la parte del vídeo para como quien dice, sazonar un poquito más, pero básicamente es audio, un formato de audio para crear esa conexión y esa intimidad con la persona que está al otro lado. Y Julio, Para mí, estoy de acuerdo con ambas, pero para mí es un programa, es audio digital que se transmite por RSS, por la RCS. mm, Ya sea, puede ser, ¿verdad? Puede ser, o sea, para mí eso es lo importante, que yo lo pueda consumir donde sea. Literalmente cuando decimos wherever you get your podcast, a donde sea que consumas tu podcast, eso es de lo que hablamos. De Tú lo pones acuerdo. en un hosting que lo manda en RSS feed y que el usuario, donde sea que esté, lo pueda consumir donde ese usuario o esa usuaria quiera. Para que entonces que ellos puedan escuchar y consumirlo a su conveniencia, ¿no? Y que lo puedan escuchar mientras hacen otra cosa. O sea, que no necesiten sus ojos, solamente necesitan sus oídos. Y lo puedan escuchar, lo puedan consumir, mientras, como tú hablabas ahorita, limpiando, guiando, caminando, lo que sea. ¿Dónde la gente entonces puede conectar contigo y conectar con tu trabajo, con las diferentes cosas que estás haciendo, con tus shows? Bueno, ahorita justo voy a estar en el podcast show en Londres el 21 y 22 y voy a estar en Estación Podcast en Madrid. Vamos a estar Luciano Banchero de Posta, que es la otra Ujú. casa productora de Argentina, que son unos chidos, eh, hablando un poco de esto de que hacen unos suecos invirtiendo en Latinoamérica en empresas de podcasting.
Así que nada, si alguien aquí va a estar por Madrid, pues me pueden contactar por LinkedIn. Igual, mi LinkedIn es Manuela Walfensá, mi apellido es dificilísimo, perdonen. Eso ahí ya no hay nada que hacer. O sí, en hola@oronda.studio nos pueden escribir también si tienen ganas de colaborar, de ideas, cosas que quieran hacer con Oronda. Igual en nuestra página web que es oronda.studio está toda la información. Y gracias, qué bonito hablar de podcast. Gracias a ti por el tiempo y por también tener la pasión y hablar de podcast también. Pues muchas gracias a Manuela por haberse tomado el tiempo de hablar con nosotros acerca de podcasting. La conversación, como escuchaste, estuvo súper nítida y pues le damos las gracias de verdad. Totalmente, gracias a Manuela. Bueno, vamos ahora a pasar a los tips, trucos y estrategias. Esta sección, esta semana, me está gustando un montón porque hay un montón de cosas bien interesantes. Y específicamente esta primera, que es de Ariel Nissenblatt, que ella no lo sabe, pero ella es nuestra amiga. Ella es la CEO del podcasting, Ariel. Está en todos lados. Cuéntanos qué es lo que ella dice que uno debe hacer. Primero, ¿qué es lo que a ella no le gusta que le hagan para y lo que no la motiva a compartir un podcast en donde ella fue invitada? Y después las cosas que le hacen la vida más fácil para Pues compartirlo. mira, yo creo que eso lo hemos repetido varias veces en el podcast. Para que la gente quiera trabajar contigo como invitado, para que la gente quiera transmitir lo que tú diste en tu podcast, tú tienes que hacerle la vida fácil a todo el mundo, ¿sabes? No, todo el mundo está bien ajorado, tiene muchas cosas que hacer, haz la vida fácil. Así es que entre las cosas pro que debes hacer, voy a ir a eso ahora, pero las cosas que van a evitar que te publiquen, que tú digas como yo no voy a compartir eso, es si yo me veo mal en la imagen, tú puedes estar segura que yo no voy a compartir eso. ¿Sabes? Si de repente hemos estado hablando y tú no me dijiste nunca que tengo un pedazo de cilantrillo en el diente, yo no voy a publicar eso está claro. Y no solo eso, ¿sabes? Si me veo mal, la luz se ve mal, qué sé yo, el video no está bien. Si es un clip de vídeo, por ejemplo, que me pones. Si el audio se escucha mal, siendo yo podcaster, a mí me va a fastidiar eso de una manera terrible y yo no voy a compartir eso porque como quedó yo, como que mi audio quedó mal, hello. Así es que definitivamente eso no, pero haría que no voy a compartir esta información. Y si no te preguntan nada nuevo, si de repente te dicen, estás hablando de exactamente lo mismo y esa conversación no se torna en algún punto interesante al punto de que tú puedes aparecer en un clip diciendo algo que tal vez no hayas dicho antes o diciéndolo de otra manera. Y eso nos lleva a lo que haría que alguien sí te comparta la información si fue tu invitado. Primero, como te dije al principio, hazle la vida fácil, dale todo, los clips, los links, dale todo, que la persona no tenga que hacer nada ni pensarlo. Puedes escribir hasta el caption para que la persona no tenga ni que pensar cómo va a hacer el caption, igual lo edita, qué sé yo, pero no tiene ni que pensarlo. Eso es una de las cosas, porque acuérdate, no tenemos tiempo. Lo otro, si en el clip solo resaltas tú, pero el invitado en ningún momento resalta, pues ¿para qué lo voy a compartir? Porque yo no estoy ahí, si estoy callada yo mirándote y no aparece nada mío, pues ¿para qué voy a compartir eso? Porque no me vale la pena, no va a crear ningún engagement para mi audiencia. Así es que eso es otra de las cosas. Y si no me pides una foto para las promociones, ¿sabes? Si de repente agarras una foto cualquiera o ni siquiera pones una foto para la promoción, pues eso igual va a ser como que... Y esto yo he pecado de eso, tengo que decir, por ajoro, por estar haciendo muchas cosas, demasiadas cosas a la vez. No fallo con eso con mis clientas, pero pues como hemos hablado muchas veces, en casa de herrero cuchillo de palo. Y lo otro, la parte bien fácil, que esto es algo que Instagram ha hecho bien sencillo y mucha gente pasa desapercibida, que está ahí, y es una muy buena opción, que es poner a la persona como colaboradora del post que hiciste. Si pones a la persona de colaboradora, todos los likes se unen, los que vengan por ti, los que vengan por la persona, y eso te da un boost en engagement, en likes, en engagement, en todo. Así es que eso es una muy buena técnica y así la persona solo tiene que review y darle como que a aceptarlo y no tiene que ponerse ella a subir el post, a escribir el caption, a hacer nada de eso. Así es que
eso tenlo en consideración para que la gente entonces empiece a promover, tus invitados empiecen a promover tu podcast y así, y en lo que salió, el episodio que salió, así no tienes que romperte la cabeza, ay, no me promocionan. Promocionalo tú, hazle la vida fácil. El trabajo del host, ¿verdad? No termina cuando Mm, se publica el episodio. O sea, Nope. tú tienes que hacerle la vida fácil a tu invitado y darle las herramientas. Y ahora, en estos días, las herramientas están tan accesibles. Antes era más difícil, ¿no? Porque si había video o lo que sea, o era audio solamente, pues había que buscar el audio y buscar los clips y toda la cosa. Ujú. Ahora, estas aplicaciones que usamos para grabar, te dan los clips. Hay que revisarlos, ¿verdad? Para asegurarnos, ¿verdad? De Obvio. que la persona se vea bien y de lo que esté hablando parezca, ¿verdad? Como que sabe de lo que está diciendo y no se Ujú. escuche un revolú, pero hay que hacerle todo eso. Y es fácil, o sea, crea los clips o si tienes un poquito más de tiempo y de experiencia, tú mismo puedes hacer los clips. Puedes ir a Canva y de repente Canva te ayuda también a ver los formatos. Le preguntan, mira, ¿dónde tú te mueves más? ¿Te mueves en Instagram? ¿Estás en LinkedIn? ¿Te gustan más los posts? ¿Te gustan más Ese los es otro reels? punto que se me quedó, que ella lo dijo también, que le Ujú. preguntaban por dónde ella se mueve más, ¿no? O sea, cuál es la red social que tal vez ella más usa, porque entonces ya le entregas algo para esa red social, Claro. ¿sabes? Si ella se mueve en LinkedIn y no se mueve en Instagram, pues mira, no pierdas el tiempo enviándole algo a Instagram porque probablemente esa red social no se está moviendo mucho, pero por LinkedIn puedes recibir entonces un montón de feedback de la audiencia y ella lo puede compartir bien fácil porque ahí es donde se mueve, poniendo un ejemplo hipotético. Así es que creo que es algo que debemos ponernos los dos a analizar y a actuar y hacer Sí, algo con eso sí. también. Y otra, y otra cosa también que se puede hacer con esto es que tú puedes, por ejemplo, si tú usas Google y tienes Google Drive, hacer un Ujú. folder y poner todo eso ahí. Pues, no tienes que estar enviándole una cosa por redes Mm-mm. sociales o lo que sea. Puedes poner ese folder y se lo envías ahí, o sea, le envías el link y dices, mira, aquí está el folder con todos los assets que necesitas. Y se lo divides. Reels para Instagram, clips para LinkedIn, los shorts para Facebook. O sea, todo puede estar ahí en un lugar céntrico que la persona pues pueda ir y lo baja a su celular, lo baja a su computadora y lo puede Mira, la compartir. Es realidad hacerlo es fácil. que si tú le das a la persona todo digerido, todo el mundo está buscando contenido para redes, todo el mundo quiere tenerlo. Así es Ajá. que si tú le das eso todo digerido, la persona que no tiene que pensar, eso olvídate que eso sale de una, la gente lo va a usar. Así es que vamos a tener eso en consideración para misma, porque los clientes también, el problema es misma. Pasando a otro tema, Mayra, ¿tú has promocionado en un momento un episodio con un nuevo episodio disponible? Sí, Sí, digo, pues sabes que Jeff Dwoller dice que estás perdiendo el tiempo. sí, mira, he cometido el error. Admito, no lo pongo ni en los captions porque pienso como que Ujú. no es necesario, ni lo pongo, por ejemplo, en el newsletter, pero sí lo pongo al final del clip que comparto, siempre pongo como que nuevo episodio, pero aquí Jeff me está diciendo que pierdo el tiempo, así que realmente ya tengo que empezar a reconsiderar ese asunto, Pero las pero razones, ¿por qué le las estás diciendo que estabas razones, las perdiendo razones. el Es tiempo? que él lo que dice es que para atraer nuevos oyentes y mantener el interés de la audiencia actual, lo que realmente funciona es crear momentos memorables, que esto lo hemos Ujú. hablado antes. Y también que hayan segmentos, ¿sabes? Tratar de enfocarte en segmentos, en historias, en insights impactantes que ayuden a que promuevan esa necesidad de compartir. Que esto es algo que hemos hablado también, ¿no? Por ejemplo, cuando haces los clips de tus episodios, que tenga contexto el clip y no solo que tenga contexto, sino que sea una parte tan y tan jugosa del episodio que la persona sienta como que es que tengo que ir a buscar y escuchar esto. Y ese es el truco, irte por ahí y no sencillamente poner cualquier clip o cualquier cosa que encontraste, decir, bueno, este lo pongo ahí y ya, y así lo promociono. Hay que ser un poco más estratégico y tener un poco más de maña en ese sentido. Mira, y él dice, haz una pregunta única que reciba una respuesta sorprendente. Haz el anuncio que golpea a tu audiencia entre medio de los ojos. Ofrece la perspectiva que haga que la gente le envíe un mensaje de texto a un amigo diciendo, tienes que escuchar esta parte. Exacto.
tiene que ser algo que tú dices como, wow. Sí, y él da muchos ejemplos también de radio, cuando trabajaba en radio, en, Ujú, en ese post en su LinkedIn. ujú, Y él dice como que si teníamos un sweepstakes, ¿verdad? Un concurso, ujú, pues se aseguraba de que, ok, pues el concurso tienes que llamar y qué sé yo, y eso va a ser a la 1:15. Pues el segmento antes y el ujú. segmento después de ese concurso, de ese segmento del concurso, eran los mejores para enganchar a la gente, porque la Claro. gente va a decir, pues yo sé que a la 1:15 tengo que llamar a la emisora, pues lo voy a poner un poquito antes y de repente escuchas algo, mira, espérate, esto está cool, llamas a la emisora, eres parte del concurso, no ganaste, pero te quedas ahí y ahora hay otro segmento más que también está bastante cool y es enganchar, usar toda la estructura Ujú, para enganchar. Y yo creo que también, o sea, esto va un poquito con este issue que hemos tenido en la era digital del clickbait, ¿no? Y de mm, ujú, ese título que llama la atención y exacto. es como que, wow, yo creo que, o sea, si tú estás poniendo un título que es clickbait y después en el contexto no lo relaciona, pues ahí estás mal. Si estás poniendo algo Ujú, como que, pero si tú pones algo que sea clickbait y yo le doy click y es relacionado, pues entonces pues, me llamaste la atención y ahí pues estás haciendo el trabajo que se supone. Si vendes tickets, da función, en otras palabras. Exacto, Ujú, exacto. Pero también buscar esas partes que de verdad tú digas, wow, esto sí que estuvo súper cool. ujú. Pues como estábamos hablando ahora, picar esa parte, sacar todas las redes sociales para promocionarlo así. Y no simplemente decir, hola, hoy tengo un nuevo episodio, salió un nuevo episodio, o un episodio nuevo sale hoy a las 3 de la tarde. A nadie le importa eso. Esa parte Porque sí nadie. que no la he hecho, te prometo que esa parte no la he hecho. Solo ha O sido sea, aparte. Pero sí, es verdad. Poner un post, por ejemplo, que diga nuevo episodio. ¿Y? ajá. Porque eso no le va a llamar la atención a la persona nueva que de repente apareció por Instagram y ve tu post y Ujú, ve decir, ok, no es episodio, pero ¿de qué? Pero si tú pones que o sea, es un nuevo episodio y vamos a estar hablando de tal cosa y tengo a ujú, fulana que va a estar aquí hablando de esto también, y pues ahí es como que, ok, pues eso. O poner el clip, ¿no? Y decir, mira, esto es lo que te espera en el ujú, próximo episodio. Yo creo ujú, que mucho, y esto es un tema más grande, pero muchos de los issues que ujú, muchos podcasts independientes, pequeños, o sea, gente, estamos hablando de gente que no llega a los 100 downloads por episodio, se podría resolver un poquito más de crecimiento, de enganche, de nueva audiencia, si se le da un poco más de amor a la promoción. sí. ¿Cómo se promociona? ¿Cómo se presenta el podcast? O sea, cuando yo descubro tu podcast, ¿qué es lo primero que estoy viendo? Pues lo primero que estoy viendo tiene que ser algo que me enganche, como que Jeff dice, que me dé en la cara. Y Ujú, yo digo, ok, esto lo quiero escuchar. Porque si no es así y tú pones algo genérico, me pones un arte genérico o el logo de tu lo que sea, pues no me vas a enganchar. O sea, y es como o que, las pues, no lo. descripciones. Si tú pones También. descripciones bien genéricas del episodio, ¿cómo rayos vas a buscar? ¿Cómo tú pretendes que la gente diga, voy a escuchar esto? No, esa descripción tiene que enganchar de una, que la gente diga, voy, Ujú, voy ujú. con todo, con tu y tenis, voy a escuchar esto, sí. Sí, por eso es que lo que digo, que el trabajo no termina una Ujú, vez tú das publish y ya. O sea, hay un montón de otras cosas que de verdad podrían ayudarte y podrían traer un poquito más de audiencia y audiencia que se quede, ¿no? Porque tú quieres gente que te escuche y te siga escuchando toda la semana. ujú. La comunidad. Y hablando de comunidad, una buena manera de hacer comunidad es teniendo un newsletter que escribiendo para Good Tape están analizando cómo los newsletters y los podcasts están entrelazados, qué es lo que está pasando con eso, porque ahora todo, hay un podcast y hay un newsletter. Mira, Sí, pero ¿qué en está eso pasando aquí? tú dijiste algo que yo creo que tiene lógica, si lo puedes decir, que me dijiste antes de empezar. Que mi opinión es Ajá. que no todo newsletter debe ser un podcast, pero todo podcast debe tener un newsletter. Exacto, bravo, eso mismo. Es que no, es que es verdad, es eso mismo, porque el newsletter está ahí y igual la persona llega por tu newsletter y está ahí conectada con tu newsletter y le gusta leerlo. Perfecto.
eso no se tiene que transmitir en un podcast porque igual la persona está buscando la parte escrita. Ahora, en la parte de podcasting, el detalle es que no tenemos ese espacio de comunidad. Sí lo tenemos de muchas maneras, pero es bien difícil que haya una interacción con tu audiencia si no tienes, no le provees por dónde. Sí, está en las redes sociales, es una opción, pero el newsletter es tuyo, que yo creo que es algo que hemos hablado un montón de veces. El newsletter, ese email es tuyo. Se hace un intercambio, esa persona te está cediendo su email, por lo tanto tú puedes conectar con esa persona de montones de maneras. Y la verdad es bien chévere cuando te contestan un email que tú enviaste y te dicen, ay, escuché el episodio y me encantó. Y de repente te contestaron y tú dices, hay gente al otro lado, me están escuchando, qué emoción. Así es que es bien nítido, se siente bien chévere y recomendación extra aquí, contesta siempre esos emails. Si alguien te envió y se tomó el tiempo de enviarte un email contestando el email que enviaste, contesta tú para atrás. No lo dejes coleando, nunca. Y no tienes algoritmos tampoco que bregar con el email. El email no tiene algoritmo. Es tuyo y tiene los clics que tiene, etcétera. No tienes que bregar con lo que es más popular en estos momentos ni nada por el estilo. Así es que yo creo que es una combinación perfecta. Sí, no estás a la merced de la red social que mañana puede cerrar, como pasó, ¿verdad? Como pasó con TikTok, que de repente tuvo, qué sé yo, 2-3 días offline y la gente se volvió loca porque no tenía manera de conectar con toda esa comunidad. Pero si esa gente hubiese tenido los emails de la mayoría de esa gente, pues ahí había una manera entonces de mantener esa conversación y decir, mira, pues yo no me voy y si vuelve TikTok, pues yo voy a estar allí, todo esto. Hay un montón de valores, eso sí, lo hemos hablado un montón, en tener esa comunicación directa. Pero también está, por eso digo que, o sea, no todo newsletter debería tener un podcast. Como tú muy bien dijiste, hay la gente que maybe lo que quiere es leer. O sea, quiere leer, quiere ver lo que tú estás compartiendo. Ahora hay muchos servicios de newsletters, de hecho el que yo uso también que lo tiene, que tú puedes, todo lo que escribiste le da en un botón y lo pone en una voz AI y lo tira por RSS como si fuera un podcast. Eso es una manera de hacer un podcast, pero a la misma vez, o sea, para mí el issue es la voz AI, para mí, porque no es la misma conexión, porque yo sé que tú me estás escribiendo. Pues, ¿entiendes? Porque, o sea, yo sé que, bueno, yo espero, ¿verdad? Que no estés usando inteligencia artificial para escribir tu newsletter. Pero yo sé que tú me estás escribiendo. Pero que de repente salga como una voz ahí así, de que estas voces raras, ¿verdad? Es que yo creo que se pierde una parte que es esencial en podcasting, que es el asunto de esa intimidad y esa conexión que se crea con la voz. Y en el momento en que te ponen a una voz de AI, igual ahora que están de mejor calidad, pero medio robótica, y no eres tú quien me está hablando, pero me está hablando de otra manera, no sé cómo afecta, creo que se afecta un poco esa conexión que se supone que provoque el podcast. Sí, porque no es lo mismo, no estás escuchando a un ser humano, estás escuchando a una computadora que está leyendo lo que alguien escribió. O sea, si para hacer eso, pues, tómate los 10 minutos que te debe tomar grabar, ¿verdad? Leer verbatim, ¿verdad? Word for word, palabra por palabra, lo que acabas de escribir. Tú, como escritora de newsletter, deberías estar leyendo en voz alta lo que escribiste para no mandar disparate. O sea, eso es lo que yo hago. Pues mientras te estás grabando, mientras estás, ¿verdad?, leyendo en voz alta lo que escribiste para asegurarte de que fluya y todo esto, pues te grabas también y eso lo puedes enviar. O está la otra parte, que es este podcast nace del contenido de un newsletter. O sea, el newsletter se envía, se dicen un montón de cosas y entonces aquí se analiza y se opina sobre eso. Pero yo recuerdo cuando estábamos hablando acerca de cómo, de lo que tú querías lograr con este podcast y cómo querías que se transmitiera, yo me recuerdo que tú decías como que leerlo verbatim, palabra por palabra, puede ser bien aburrido. Y definitivo, sí, puede ser. Así es que este combo que se formó, ¿no? De que pues estamos discutiendo lo que salió en el newsletter, pues lo crea más interesante. Y yo creo que más atractivo también para la audiencia. Así es que
mira a ver por ahí, no es que nosotros seamos el ejemplo a seguir, pero, pero mira a ver de qué manera puedes conectar con tu audiencia. Si vas a decidirte a lanzar un podcast de tu newsletter, pues cómo puedes hacerlo atractivo para la audiencia para que la audiencia quiera ir a escuchar ese podcast y no sea como que, ok, esa cosa que salió ahí que no tiene vida, no tiene como que nada, que no crea O sea, conexión. que son contenidos similares pero distintos, ¿no? Que tú le Ajá. estés dando otro contexto, otro layer del contenido que ya está compartiendo. Ujú, sí. Bueno, les recordamos que todas estas notas son del newsletter de Tropical Podcasting y si usted no está, te puedes suscribir a Tropical Podcasting entrando a tropicalpodcasting.com. Mayra, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? Conmigo tratando de organizarme para una próxima mudanza en verano. No es de estado por lo menos de nuevo, pero pues de casa tengo que mudarme. Así es que ya esta va a ser la 9ª. Toma. Wow, qué problema. Oh, pero tú ya una vez, o sea, la 9ª tiene que estar ya set. Como que las cosas tenemos de un lado flow, a la caja. Tenemos el flow, sabemos cómo organizarnos y cómo hacerlo, pero sigue siendo un dolor de cabeza el tener que poner todo en caja cuando ya todo estaba listo. Es como que qué remedio. Es la que hay. Pero esperemos que la próxima sea para Puerto Rico. Sí, por favor. Esa era mi intención. Aquí yo dije, bueno, esta es la última mudanza de aquí para PR. Pues no. No. Pero está bien. Voy a tener paciencia porque igual la 10ª es el charm. So. Así es, muy. ¿Y qué está pasando contigo, Julio? Pues mira, haciendo muchas cosas en el lado profesional, personal, abriendo más tiempo ahora para hacer consultoría con gente que quiere hacer, ¿verdad? Que quiere consultar para crecer sus podcasts o lanzar sus podcasts. Puse mi LinkedIn bien lindo también, me pasé bastantes horas ahí, sí, bastantes horas ahí limpiando y haciendo cositas en el LinkedIn para atraer. Estoy pensando empezar a crear un poquito más de contenido escrito allí. Voy a hacer... No quiero ser tanto como estos bros que mandan como que... Esta mañana me tomé un café y me contó, me dijo y pude ver tomándome el café, qué sé yo, las oportunidades Julio, de negocio. Eso me dan alergia, no hagas eso. No, pero, o sea, compartiendo algunas de las opiniones ¿verdad? Que damos aquí o quizá yendo un poquito más con algunas cosas que por tiempo o lo que sea, pues no podemos darle tanta profundidad, ¿no? Así que, sí, si están en LinkedIn, pues pueden seguir Julio Ponce Marín para que me den like. Sígueme. Y se me olvidó decirte que salió un episodio de Alto y Claro, salió tarde. Salió. Ok. Tarde, pero salió. Salió, pero seguro. Sí. Hubo ahí un issue, te enterarás luego qué pasó, pero salió el episodio y habló de las entrevistas, de si debes comenzar tu podcast haciendo entrevistas. Si nunca has hecho o estás relanzando, si debes irte directo a hacer entrevistas o empezar en solitario. Así es que dale oído cuando quieras. Muy interesante, así que nada, recordamos que todas estas notas son de Tropical Podcasting, del newsletter de Tropical Podcasting. Usted se puede suscribir en tropicalpodcasting.com. La gente que más sabe de podcast en español lee en Tropical Podcasting todos los jueves. Mayra, ¿dónde te consiguen? Me consiguen en Instagram como Mayra Ortiz Nieves o en podcasterasmedia.com, donde puedes dejarme mensajes de voz y todo. Y ahí me consiguen en Instagram como Julio Axel Ponce. Eso ha sido todo por esta semana. Y espérate, en LinkedIn, ¿dónde te consiguen? Bueno, en LinkedIn es Julio Ponce Marín. Lo pusiste tan lindo que la gente sepa. No, sí, esa tiene razón. Hay que darle la promoción. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Ahora sí, nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.